La sensación de mareo es una sensación que no es agradable, aun cuando la verdad es que muchas veces vemos como los niños buscan dar vueltas sobre sí mismos y les parece divertido y se caen al suelo como, anda, qué curioso. La cuestión es que la vivencia que cada uno pueda tener de las sensaciones puede hacer que no sea tan agradable y que se convierta incluso en una enorme amenaza. El mareo como tal, el que den las cosas vueltas o simplemente la sensación de inestabilidad, como que me quedo quieto en un mismo sitio y noto como que las cosas no acaban de quedarse quietas del todo, generan en algunas personas la necesidad de atender a la causa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algo peligroso? ¿Hay algo que yo debería tener en cuenta y tendría que controlar para poder modificarlo? Ese tipo de interrogantes y el chequeo constante de las sensaciones puede hacer que sea realmente complicado vivir el día a día. Las sensaciones de inestabilidad muchas veces las asociamos a que estoy mal, que estoy enfermo, que mi cabeza no está bien o haber tomado algún fármaco que me ha producido esas sensaciones. En ocasiones solo se produce, pues, bueno, porque sí, sin más, simplemente porque hemos movido la cabeza más rápido o porque nos hemos levantado de una silla y, bueno, pues ha habido un cambio en la tensión arterial y eso ha producido la sensación de mareo. Bueno, cuando es breve no suele ser tan agobiante, pero cuando se mantiene de fondo, la cosa cambia. Bueno, una de las razones fundamentales por las que el mareo se marca y se queda en una persona es porque los niveles de oxigenación son un poquito más elevados de lo que deberían. Es decir, en la medida en la que estamos más alerta, una de las respuestas del organismo naturales es dilatar los alvéolos pulmonares y permitir que entre un poquito más de oxígeno por si lo necesitáramos para alimentar músculos y atacar o defender en una situación que lo requiriese. La cuestión es que como el cerebro en realidad no diferencia entre una amenaza puntual de una situación cognitiva, mental y de una amenaza física real, él da las respuestas que conoce para poder resolver lo que se tiene. Sin embargo, las personas cuando interpretamos que estamos mejor, incluso antes de la interpretación, cuando respiramos ese oxígeno en mayor cantidad, se acaba produciendo un desequilibrio, un desajuste entre los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono, que el efecto que produce es precisamente una cierta sensación de inestabilidad. Decía antes, cuando interpretamos precisamente esas sensaciones, el efecto que suele producir es no lo quiero, no hay ninguna razón, no hay nada en este entorno que objetivamente me esté amenazando, estoy en esta habitación, no hay nada raro, pero sin embargo el cerebro está sobreactivado, a veces porque sí hay algo externo o a veces simplemente por la misma sensación de malestar que te mantiene activo y chequeándote constantemente. Bueno, pues digamos que esta, que como digo sería una de las razones principales por las que nos podemos sentir de este modo, acaba generando enormes problemas, incluso generando crisis de ansiedad, incluso dificultando el que las personas se enfrenten a lo cotidiano, que salgan a la calle, que afronten el día a día. Bueno, esta parte, la de las crisis de ansiedad, la de los efectos que tienen las personas, profundizaremos en otros momentos, pero claro, sobre todo digamos que el dato más relevante que hay que tener en cuenta es que cuanto más hagamos por evitar las sensaciones y hacer por adelantarnos a ellas, eso justamente será lo que precipitará el que estén, haciéndonos llegar a conclusiones de, pues eso, tumores, de problemas cerebrales, neurológicos, que pudieran llegar a estar detrás y meternos en un chequeo de alternativas que, bueno, digamos que no hay que tampoco descartar las cosas a la ligera, hay que pedir información o pedir valoración a un médico y que pueda descartar, pero si a pesar de la información que tengamos solo hacemos que darle vueltas y los niveles de angustia se mantienen a los niveles que, bueno, pues estábamos diciendo antes, que generan crisis de ansiedad, ese es un buen momento para ver otra estrategia distinta. Y en eso, pues los psicólogos tenemos mucho que decir, mucho que aportar, muchas estrategias y técnicas para poder hacer que ese bloqueo no llegue, quizás no por el camino corto de decir una frase y que la persona diga, ah, hombre, pues ya lo he entendido y ahora me relajo, sino más bien por el camino de convivir con sensaciones y que sea la propia experiencia la que nos lleve a la sensación de tranquilidad. Bueno, seguiremos hablando más sobre estos temas.